Soy Carlos Torres Zavala y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la reactivación de las licitaciones públicas, obras públicas, y en algunos casos las licitaciones privadas en obras privadas. Todo esto dentro del marco del COVID y la pandemia que está sucediendo actualmente. Lo que hay que tener en cuenta en este caso es las distintas fases que existe dentro de una licitación pública o una licitación privada. Si bien en un caso estamos hablando ante el Estado y en otro caso estamos hablando ante un propietario privado, en ambos el resultado en la realidad va a ser el mismo, que es una obra, es un resultado dependiendo de un expediente técnico previo. En un caso, la licitación pública es bajo una ley especial, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y en el caso de la obra privada es de acuerdo a a las bases privadas que existen en la licitación privada, en las invitaciones que existen, y también bajo el Código Civil. Entonces, si bien estamos hablando de una obra pública o estamos hablando de una obra privada, el COVID, la pandemia, ha afectado en ambos en igual sentido. La idea de este webinar es tener en cuenta cómo es que afecta en uno u otro caso, dependiendo cuál es la diferencia, dependiendo si ustedes están laborando en el sector público o si están laborando en el sector privado. Entonces, para ello, lo que hay que tener en cuenta es cuáles son las fases. Dentro de la licitación pública, por ejemplo, dentro de las fases, que la fase de selección, lo que puede haber sucedido es que al 16 de marzo de este año haya sucedido el, la cuarentena, el estado de emergencia. Este estado de emergencia generó un impacto, por ejemplo, en la licitación de una obra pública. Pero este impacto que ha generado en la licitación de una obra pública es diferente al impacto que ha generado en la ejecución de la obra pública. Si, por ejemplo, el contrato, al momento que sucedió el estado de emergencia, ya se había suscrito un contrato. De igual manera, es diferente si es que estaba tal vez en la firma del contrato de una licitación pública. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que dentro de la obra pública, en la licitación, sucedió una suspensión de plazos. Esta suspensión de plazos sucedió a los primeros días del inicio del estado de emergencia. Esta suspensión de los plazos fue dispuesto por la Dirección de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta suspensión de plazos no se dio a cabo en la ejecución de la obra pública. Eso fue de manera distinta. Eso lo que ha generado es la paralización o la suspensión en la ejecución de los contratos. Entonces, ha venido sucediendo desde el 15 de marzo, perdón, desde el 16 de marzo que empezó la cuarentena, a la fecha, se ha venido de manera progresiva reanudando los plazos. En la licitación pública, lo que ha sucedido es que el 15 de mayo, el 15 de mayo se reanudaron los plazos de la licitación pública. Entonces, todas aquellas licitaciones públicas, de obras públicas, que a la fecha del estado de emergencia habían sido suspendidos por disposición del gobierno, entonces al 15 de mayo del 2019 lo que ha sucedido es que se ha reanudado. Ahora, ese reinicio de la licitación de la obra pública no va a continuar como estaba antes del estado de emergencia. Va a ser distinto. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que existan protocolos sanitarios, existan protocolos de higiene que se deban cumplir dentro de la ejecución de la obra pública a firmarse. Estos protocolos sanitarios va a depender del sector del cual se trate. Por ejemplo, el 28 de abril del 2020, el MINSA emitió unos lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores. Por ejemplo, también el 7 de mayo, Vivienda también emitió un protocolo sanitario para temas de vivienda, de construcción, de saneamiento. Entonces, esta reanudación de los plazos en la licitación pública es diferente si es que estamos ante la ejecución de una obra dentro del estado de emergencia. Si, por ejemplo, ya se había firmado el contrato, si, por ejemplo, la obra ya estaba en un 40% de avance,
Entonces, en ese caso es distinto, porque en ese caso lo que ha sucedido es una paralización, en virtud a un hecho que lo que genera la pandemia es que hasta el 15 de marzo se estaba ejecutando la obra, después del 15 de marzo, debido a las disposiciones del gobierno de aislamiento social y de inmovilización social, lo que ha generado en esa obra es que se paralice por completo. Y hasta la fecha, en algunos casos, la obra sigue paralizada. En otros casos, todavía puede darse el caso que exista una reanudación de las actividades, y esto ha sido mediante el Decreto Supremo 80 del gobierno, en los cuales emitió una serie de proyectos y una serie de sectores en los cuales ya se estaban reanudando. Lo que se debe tener en cuenta en estos casos es que se deben cumplir los protocolos. Estos protocolos van a tener en cuenta el distanciamiento social, van a tener en cuenta el lavado frecuente de manos, van a tener en cuenta el uso de mascarilla, van a tener en cuenta la protección a los adultos mayores, van a tener en cuenta la continuación y la mejora en los servicios de salud, van a tener en cuenta el uso del trabajo remoto. Entonces, todos estos puntos tienen que darse dentro de las obras públicas o las obras privadas, pero va a depender en qué momento sucedió el estado de emergencia. Si sucedió estando en plena licitación pública o si sucedió cuando ya se había firmado el contrato. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Como les indico, si es que había sucedido al momento de la licitación pública, lo que va a suceder es que ya se reanudó los plazos para la licitación. Esto fue el 15 de mayo. Si bien se reanudó, lo que cada entidad pública tiene que hacer es adecuarlo dependiendo de los requerimientos técnicos que exista actualmente en el sector. Como les mencioné, la resolución del Ministerio de Vivienda, la 87 de este año, o la resolución del Ministerio de Salud, es el 239 del 2020. Si es que, por ejemplo, al momento de la firma del contrato o al momento de la ejecución del contrato, inició el estado de emergencia y esta obra en las cuales ustedes se encuentran ya ha sido, sus actividades ya han sido reactivadas, lo que se tiene que aplicar aquí en este caso es la directiva 5-2020 del OCE. Esta directiva 5-2020 del OCE fue publicada el 19 de mayo de este año. Al momento de publicarse, lo que ha sucedido son o se ha dispuesto unas disposiciones especiales dentro de dentro de las obras públicas. Estas disposiciones especiales son de manera excepcional y solo se aplican a las obras públicas que hayan sido impactadas debido al COVID-19. Si ha sido impactada esta obra pública debido a la pandemia y por ende ha sido paralizada la obra desde que inició el estado de emergencia el 16 de marzo de este año a la fecha, si nos encontramos en ese supuesto, entonces se aplica esta directiva 5-2020 del OCE. Esta directiva lo que indica es que al momento de solicitar la ampliación de plazo, ya no va a ser necesario de que se haya anotado en el cuaderno de obra, de que se haya anotado en el cuaderno de obra esta solicitud de ampliación de plazo. No es necesario. Puede haber sido anotado en el cuaderno de obra, como no puede haber sido anotado en el cuaderno de obra. Igual, según esta directiva 5-2019, igual va a tener validez. Ahora, ¿cuándo se va a presentar esta solicitud de ampliación de plazo? Esta solicitud de ampliación de plazo tiene dos escenarios. Por un lado, se va a solicitar la ampliación de plazo una vez que se termine el estado de emergencia, salvo que esta obra, las actividades de esta obra ya hayan sido reactivadas. Si ya han sido reactivadas en virtud del Decreto Supremo 80-2020 del gobierno o vaya a ser reactivada por los siguientes decretos supremos que emita el gobierno, entonces, en ese caso, en este segundo caso,
cuando ya se haya reactivado la obra pública, se puede presentar dentro de los 15 días calendarios la solicitud de ampliación de plazo especial bajo la Directiva 5/2020. Repito, debido a que esto es medular. Si se encuentran en una obra pública y esta obra pública está paralizada, esta Directiva 5/2020 lo que permite es un procedimiento especial para la ampliación de plazo dentro de las obras públicas. Este procedimiento especial tiene dos aristas. Uno, si es que todavía esa actividad se encuentra paralizada debido al estado de emergencia. Y dos, a pesar de que todavía estamos en el estado de emergencia, esa actividad ya fue reactivada por el Decreto Supremo 80/2020. Si ya ha sido reactivada en este segundo supuesto por el Decreto Supremo 80/2020, entonces, desde que se inició esa actividad, que según el Decreto Supremo fue este mes, en mayo, se tiene 15 días de reiniciado, 15 días calendarios para presentar la solicitud de ampliación de plazo. Esta solicitud de ampliación de plazo tiene que haber sido anotado en el cuaderno de obra. Si no ha sido anotado en el cuaderno de obra, por lógicas razones, debido al estado de emergencia, no va a ser inválido. Debido a esta Directiva 5/2020, de manera excepcional, se va a permitir que no haya sido anotado en el cuaderno de obra. Por supuesto, se tiene que sustentar por qué no se anotó en el cuaderno de obra. Pero si volvemos al primer escenario, en la cual esta actividad, debido al estado de emergencia, todavía sigue paralizado, no es necesario, hoy por hoy, solicitar la ampliación de plazo especial por la Directiva 5/2020, porque se va a solicitar una vez que el estado de emergencia haya culminado. Salvo, puede darse el caso en que conforme pasen los meses, se emita otro decreto supremo en la cual existan otras actividades distintas a las mencionadas en el decreto supremo 80/2020, en los cuales eh, se va a reactivar la actividad. A manera de forma didáctica, el decreto supremo 80/2020 fue publicada en el peruano el 3 de mayo del 2020. Entonces, las actividades que se reanudaron desde este mes, bueno, son diversos sectores, pero para lo que interesa a los fines de este webinar, en el sector construcción, son los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, los proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, los proyectos del sector transportes y comunicaciones, obras de saneamiento, actividades de infraestructura agraria, como riego, mantenimiento, rehabilitación de drenes, entre otros, proyectos inmobiliarios priorizados que estén en fase de excavación, estructuras, acabados y viviendas en el ámbito rural, también productos agrarios como alquiler, venta de maquinarias, inversiones de optimización, de ampliación marginal o COR, de acceso de agua y alcantarillado en comisarías, en hospitales y en colegios, y las industrias y servicios conexos a la construcción. Estos son los 8 puntos que bajo el Decreto Supremo 80/2020 se reanudó. Llegado a este punto, quiero realizar una precisión, que es algo que está sucediendo. Y por cierto, si tienen alguna consulta, lo pueden escribir en el chat y suspendo el webinar, contesto la consulta y luego reanudo el webinar. Quiero hacer una precisión debido a que esto está sucediendo bastante, me pasa en el día a día en las consultas en el estudio, y es lo siguiente. A veces lo que está sucediendo es que los contratistas y por su parte también los funcionarios públicos están confundiendo la oportunidad y están confundiendo la fase en la cual se encuentra la obra pública. O están confundiendo, por ejemplo, lo que es la obra privada. Insisto y lo repito, lo que mencioné desde el inicio de este webinar.
La obra pública que esté en fase de selección, que esté en licitación pública, vale decir que todavía se está seleccionando a la constructora o consorcio que vaya a ejecutar esa obra. Si nos encontramos en esa fase, si nos encontramos en esa oportunidad, en ese caso se suspendió desde el estado de emergencia hasta el 15 de mayo de este año. Desde el 15 de mayo en adelante ya se reanudaron los plazos. Ya no está suspendido esos plazos. Pero en ese caso todavía no estamos hablando de una ejecución de una obra, debido a que todavía no existe un contrato firmado, debido a que estamos en una fase de selección, estamos en una licitación pública. Todavía se encuentra en etapa de consultas, en etapa de observaciones, en etapa de presentación de ofertas. Tal vez antes del estado de emergencia se presentaron las ofertas, sucedió el estado de emergencia y al 16 de marzo el comité de selección ya no pudo reunirse debido al aislamiento social para evaluar estas ofertas y por ende no pudo existir un acto público y no se pudo adjudicar a una constructora o a un consorcio para que ejecute esa obra. En ese caso, todavía no estamos hablando de la ejecución de una obra, estamos hablando de la licitación pública, estamos hablando de una fase de selección. Si ustedes se encuentran en ese caso, todo eso se suspendió desde el inicio del estado de emergencia hasta el 15 de mayo. El 15 de mayo, la Dirección de Abastecimiento emitió una resolución en la cual reanudó los plazos para la licitación pública, para continuar lo que antes del estado de emergencia estaba todavía en selección, estaba todavía en fase de licitación pública para elegir cuál será la empresa o grupo de empresas que vayan a ejecutar esa obra pública. Si nos encontramos en esa fase, lo que va a suceder, lo que sucedió es que se suspendió hasta el 15 de mayo. Una vez sucedido el 15 de mayo, se reanuda, ¿de acuerdo? Sin embargo, esa reactivación de la licitación pública no es automática. No es que lo que yo presenté desde antes del estado de emergencia va a continuar tal cual. No, por una sencilla razón. La circunstancia en la cual se convocó esa licitación pública es distinta a la cual nos encontramos actualmente. Desde antes del estado de emergencia hasta ahora, la circunstancia social, económica ha variado. Existen protocolos sanitarios, existen protocolos de higiene que se deben de cumplir, existen medidas de prevención, medidas de control que se debe cumplir. Así estemos en licitación pública o así estemos en la ejecución ya de una obra, se debe cumplir debido a que eso está establecido en todas las autoridades competentes que día a día emiten nuevos protocolos sanitarios. Entonces, como la circunstancia ya cambió desde antes del estado de emergencia, ahora lo que debe suceder dentro de la licitación pública en su reactivación, esa licitación pública debe ser adecuada. Debe ser adecuada dependiendo del tipo de obra del cual se trata. Esa reactivación va a depender de la entidad pública en la cual se encuentre, del sector en la cual se encuentren, y esto es distinto a la ejecución de una obra. Acá tenemos una pregunta de Percy Alexis. Es una Cierto. pregunta, es una consulta. Bueno, me permito yo mismo leerlo. La Ok. consulta para todos es, ¿puede el contratista en una obra paralizada resolver el contrato con la entidad? Aquí no estamos hablando de la selección, aquí ya estamos hablando de una ejecución. Si ya estamos hablando de una ejecución de una obra, y estamos hablando de una ejecución de una obra pública, el contratista tiene la facultad de resolver el contrato. Sin embargo, esta resolución va a tener todavía que ser adecuada debido a que no todas las notarías, porque el procedimiento notarial para ello es a través de una notaría, no están atendiendo. Existe un protocolo sanitario del Ministerio de Justicia en la cual se están reactivando las notarías, sin embargo, no todas están cumpliendo. Ahora, la paralización de la obra pública, el contratista lo que tiene es sustentar para que pueda resolver a la entidad pública y dependiendo de ello van a ver si la entidad pública inicia en los medios de solución de controversias
que es la conciliación o el arbitraje, o lo que va a suceder es que la entidad pública también contrate el saldo de esa obra al contratista a los otros postores que quedaron en los diversos, en el siguiente orden de prelación diferente al contratista adjudicado. Entonces, absolviendo la consulta, sí, el contratista podría, sin embargo, tendría que tener en cuenta ese contratista que para resolver todo ello todavía se tiene que cumplir ciertos implementos de prevención, ciertos aislamientos. Entonces, algunos, por ejemplo, el inventario notarial todavía no se podría hacer debido a que algunas notarías no están funcionando. Ahora, no podrían ir todavía a la obra debido a que existe una inmovilización y un aislamiento. Entonces, tendría que adecuarse o sea, sí se podría, sin embargo, que se haga realidad hoy por hoy es complicado. Otra pregunta, José Luis Guamán Chávez. Si terminé una obra el 14 de marzo, antes del estado de emergencia, ¿cuál sería el procedimiento y corresponde realizar el protocolo de seguridad? Los protocolos de seguridad definitivamente se deben cumplir. ¿Cuál sería el procedimiento? Dependiendo en qué estado se encuentre. Si es que todavía la obra sigue paralizada debido al estado de emergencia, como está paralizado, todavía no podemos continuar, todavía no podemos realizar alguna tratativa debido a que existe un aislamiento, existe una inmovilización y todavía las partes no pueden interactuar de manera normal, de manera regular, dentro de la ejecución de una obra. Entonces, todavía como sigue paralizado, los costos de esa paralización todavía siguen aumentando, las medidas de prevención y las medidas de control todavía van a seguir aumentando porque todavía no termina el estado de emergencia y pueden seguir continuando disponiéndose nuevas medidas de prevención conforme pasen estos días o conforme pasen estos meses. Entonces, el procedimiento va a depender si es que tu obra se encuentra ya en la reactivación de actividades de acuerdo al Decreto Supremo 80/2020. Si se encuentra en el reinicio de actividades, lo que tienen que realizar es solicitar una ampliación de plazo y además costear todo lo que se debe implementar, todo lo que se debe reformular, todo lo que se debe eh, modificar para cumplir con los protocolos de seguridad, para cumplir con los protocolos de sanidad dentro de la obra pública. Y la directiva 2020 menciona expresamente de que esto debe ser costeado y debe ser reconocido el costo que ello demande, pero para ello debe estar lógicamente sustentado. Muy bien, si no hay otra pregunta, continúo con la precisión. Fuera de la fase de selección, hay una fase intermedia entre la fase de selección y la ejecución de una obra, y es el procedimiento de la firma del contrato de obra pública. Este procedimiento de la firma de un contrato de obra pública también se suspendió antes del estado de emergencia. Sin embargo, el 15 de mayo ya se reanudó y aquí existe varias confusiones. Ya se reanudó, pero no es como la fase de selección en la cual se tiene que adecuar de acuerdo a los protocolos sanitarios y de higiene que correspondan. No, aquí lo que tiene que suceder es que el procedimiento de la firma del contrato debe continuar. Y una vez firmado el contrato, o se va a pedir la ampliación de plazo, o tal vez se paralice esta obra, o tal vez ya se puede solicitar el aumento de los costos necesarios para implementar las medidas de seguridad y las medidas de higiene que correspondan. Pero el procedimiento de la firma del contrato, este procedimiento intermedio, debe realizarse. Me pasó hace poco que un contratista solicitó a una entidad pública que todavía no podían ellos presentar los documentos para la firma del contrato debido a que todavía estamos en el estado de emergencia. Eso no es correcto. El estado de emergencia continúa, sí. Sin embargo, en el plazo del procedimiento para la firma del contrato ya fue reactivado debido a la resolución ministerial de la Dirección de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y no hace ninguna excepción.
se reactiva para todos los plazos el procedimiento para la firma del contrato, no solo obras, sino también bienes y servicios. Entonces debe continuar, debe presentar todos los documentos necesarios para la firma de ese contrato. Y una vez lo haya presentado, la entidad tiene que evaluar esos documentos. Y si tiene alguna observación, pues tiene que realizar la observación, notificar la observación por correo electrónico para cumplir las medidas de inmovilización social. Y luego de ello, el contratista va a tener un plazo de 4 días para subsanar estas observaciones. Aquí existe una gran precisión que sí se debe cumplir. Insisto, fase de selección, procedimiento de la firma del contrato, ejecución de la obra. Si estamos en este procedimiento de la firma del contrato, se debe continuar. Ya se reactivó. Los plazos ya no están suspendidos. El plazo para la firma del contrato, el plazo para subsanar, el plazo para observar, ya se reactivó. Si ya se reactivó, entonces se debe continuar ese procedimiento. Se debe firmar el contrato, por supuesto, si cumplen los requisitos. Pero existe, el 14 de mayo, en la edición extraordinaria, se emitió un decreto supremo, el 103/2020 del Ministerio de Economía y Finanzas. Y en este caso, lo que mencionó este decreto supremo es que dentro de la firma del contrato se reactiva, ok, continúa. Sin embargo, se adiciona un plazo de 5 días hábiles adicionales a la firma del contrato para que el contratista deba hacer lo necesario. Entonces, un ejemplo práctico que hoy día absolví. Puede darse el caso que determinado contratista ganó la licitación pública X. Ganó la licitación pública y se consintió la buena pro el 10 de marzo. Al 10 de marzo debía presentar sus documentos. Entonces, desde el 10 de marzo, lo que sucedió es que los plazos empezaron a correr. Entonces, desde el 10 de marzo, el 11, el 12 y el 13 de marzo ya habían pasado 3 días. Y la norma te dice que son 8 días hábiles. Entonces, si no hubiera sucedido el estado de emergencia, ese contratista debió presentar sus documentos el 20 de marzo, porque ahí se cumplían los 8 días hábiles. Sin embargo, el 16 de marzo sucedió el estado de emergencia. Entonces se paralizó, se suspendió el procedimiento de la firma del contrato. 10 de marzo, 11, 12 y 13 son 3 días. Ya había pasado 3 días. Entonces, de estos 3 días se tenía que cumplir para los 8 días, 5 días hábiles más. Y eso se cuenta a raíz del 15 de mayo, desde el 15 de mayo. Desde el 15 de mayo, como ya se reanudó ese procedimiento para la firma del contrato, desde el 15 de mayo se cuentan los 5 días hábiles que quedaban, porque ya habían pasado 3 para tener los 8 días hábiles que dice la norma. Si ya habían transcurrido 3 días hábiles, tenían que transcurrir ahora con la reactivación de los plazos 5 días. De los 5 días sería el 15 de mayo, 18 de mayo, 19 de mayo, 20 de mayo y 21 de mayo. El 21 de mayo se habrían cumplido los 8 días hábiles que dice la norma para que ese contratista que ganó la buena pro presente los documentos para la firma del contrato. Lo presentó. Sin embargo, también se le dijo de que además de estos 8 días hábiles, según el decreto supremo 103 de este año del MEF, tenía 5 días hábiles adicionales. Entonces, tenía hasta el 28 de mayo, hasta ayer, para presentar los documentos. Esto es muy importante tener en cuenta. La norma te dice, se consiente la buena pro, tú tienes 8 días hábiles como contratista para presentar los documentos para la firma del contrato. Si esos 8 días hábiles se encuentra dentro del estado de emergencia, entonces se suspende lo correspondiente y todo se reactiva el 15 de mayo. De ese 15 de mayo se adiciona 5 días hábiles adicionales. Esos 5 días hábiles adicionales tiene que ser notificado al contratista a través de un correo electrónico. Una vez notificado al contratista y una vez que el contratista presente los documentos, la entidad lo tiene que evaluar. Si es que todo está conforme, tiene que firmarse el contrato a los 2 días hábiles y si no está conforme, se le observa y se le otorga 4 días hábiles adicionales.
Luego de ello, si está conforme, se firma el contrato y si no está conforme, pierde la buena pro, se deja sin efecto la buena pro. Esto es la fase intermedia. Se debe firmar el contrato o, si no cumple, se deja sin efecto la buena pro. En el caso que se haya firmado el contrato, ya pasamos a la tercera fase, que es la fase de ejecución contractual. Si pasamos a la fase de ejecución contractual, aquí lo que puede suceder es los mismos escenarios que estamos conversando. Si debido al estado de emergencia no se puede ejecutar la obra, debido al tema de aislamiento, el tema de inmovilización social, entonces esa obra va a estar paralizada. Esa obra va a estar paralizada a pesar de que se haya firmado el contrato ayer, hoy o estos días que viene. Al ser esta obra paralizada, se tiene que aplicar la Directiva 5/2020 y tendría que esperar a que el estado de emergencia culmine para recién presentar la solicitud de ampliación de plazo y demás costos necesarios para implementar las medidas de prevención, las medidas de control en general que se debe cumplir en este caso para ejecutar la obra pública. Pero si estamos en un segundo escenario en la cual, de acuerdo al Decreto Supremo 80/2020, ya se reactivaron estas actividades en las 8 que mencioné. Entonces, en este caso, si el contrato se firmó hoy o se firma los siguientes días que vienen, entonces el contrato va a tener que ser ejecutado. Y al momento de ser ejecutado, tiene que cumplirse dentro de su plazo de ejecución. Y claro, puede presentar dentro de los 15 días calendarios que vienen, dentro de la Directiva 5/2020, la solicitud de ampliación de plazo. Y esta solicitud de ampliación de plazo debe de tener todo el sustento necesario para que se pueda justificar, cuantificar. Puede ser presentado de forma física o puede ser presentado de forma virtual. Como lo mencioné al inicio del webinar, puede ser solo bajo esta excepción de la Directiva 5/2020, ser anotado en el cuaderno de obra o no ser anotado en el cuaderno de obra. Esto es de manera excepcional, pues antes del estado de emergencia, según el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, sí debe estar anotado en el cuaderno de obra. También debe cuantificarse la ampliación de plazo y esto basado en la ruta crítica de la obra. Debe presentarse, como es lógico, un nuevo cronograma de ejecución, incluyendo la fecha de inicio o el reinicio del plazo de ejecución en caso corresponda. El programa de ejecución CPM, el calendario de avance de obra actualizado, el nuevo calendario de materiales, el plan de seguridad y salud de los trabajadores. Y puede darse el caso que el personal clave de esta obra pueda ser reemplazado. Puede ser que el residente de la obra esté cumpliendo su cuarentena debido a que dio positivo tal vez en COVID. Y al tener COVID no puede realizar sus labores en esta obra pública que, por ejemplo, se encuentra dentro del reinicio de actividades del Decreto Supremo 80. Si nos encontramos en ese caso, este personal clave puede ser reemplazado. Ojo, a pesar de que tal vez en este caso no lo diga las bases, a pesar de que no diga las bases este procedimiento especial, igual se aplica la directiva 5/2020, porque esta directiva se aplica solo de forma excepcional debido a la circunstancia social en la cual nos encontramos. Entonces, este personal clave, como por ejemplo el de residente, tiene que ser identificado, se tiene que justificar por qué es imposible para él continuar prestando el servicio. Puede darse el caso que haya dado positivo en el COVID, puede darse el caso de que viva en una provincia lejana al lugar de ejecución de la obra y le es imposible llegar debido a que no hay buses interprovinciales todavía. Entonces, todo este sustento tiene que darse también dentro de esta solicitud de ampliación de plazo y a la vez tiene que proponerse a su reemplazo. Y este reemplazo, como en el caso que estamos conversando, el reemplazo del residente de obra, debe cumplir, sí, los requisitos que el anterior residente de obra tenía. Lo mismo para los demás miembros del personal clave, para el asistente de obra y para cualquier otro personal técnico que está establecido en las bases. Y debe cumplir los mismos requisitos. ¿Y por qué debe cumplir los mismos requisitos? Pues esos requisitos, ese sustento, fue el que meses atrás, en la fase de selección, en la fase de licitación pública, generó puntaje o generó cierta
ventaja para que sea adjudicado con la buena pro. Y estos requisitos que se cumplieron y por el cual se adjudicó genera una relación de equilibrio económico. Entonces, así estemos todavía en un estado de emergencia, igual se debe cumplir ese equilibrio económico. Yo, contratista, oferté a un residente de obra con tal característica, con tal perfil. Este residente de obra no puede prestar los servicios, entonces yo te propongo a otro. Pero este otro tiene que tener el mismo perfil o superior. ¿Por qué? Porque el monto contractual, que es lo que equivale, se va a mantener. Y este perfil, este requisito, este residente de obra, tal vez fue el punto por la cual meses atrás en la licitación se le adjudicó la buena pro. Entonces, es muy importante sustentar ello. A la vez hay que sustentar todas las medidas de prevención y de control necesarios para cumplir con los diversos protocolos que existen y que van a existir posteriormente. Se debe cuantificar y esto debe ser reconocido por la entidad. Por supuesto, debe ser sustentado. Esta directiva, además de las precisiones que estamos conversando, también genera un, un tema muy particular con los adelantos. Antes del estado de emergencia y de manera regular, según el reglamento, el adelanto directo en obras públicas es 10% y el adelanto de materiales es 20%. Sin embargo, en el caso excepcional dentro del estado de emergencia de aquellas obras públicas que todavía están paralizadas o que ya han sido reactivadas por el Decreto Supremo 80/2020, y bajo esta directiva 5/2020 de OCE, solo para estos casos, el adelanto directo será de 15%, ya no 10%, 15%. Y el adelanto de materiales será 25%, ya no será 20%. Por supuesto, hay que cumplir determinados requisitos que a manera de detalle se encuentran en la directiva 5/2020. Por ejemplo, eh, estamos en una obra, esta obra está siendo ejecutada desde enero de este año y al momento del inicio del estado de emergencia, 16 de marzo, se paralizó. Estamos hoy en mayo y al estar en mayo ya se reactivó esta obra pública debido a que el Decreto Supremo 80/2020, dentro de los 8 grupos del sector de construcción, lo ha reactivado. Entonces, se está ejecutando. Al momento de ejecutarse actualmente, se aplica esta Directiva 5/2020. Y al aplicarse, lo que me consultan bastante es si en enero del 2020 que inició yo como entidad pública ya le otorgué el 10%, que en ese entonces, solo en ese entonces, no existía la directiva y el reglamento me dice 10% y yo ya le otorgué, yo le puedo otorgar 15% ahora que me dice la directiva. La respuesta es no. No le puedes otorgar 15% que te dice esta directiva. Lo que sí tienes que aplicar es el saldo. Es decir, si a enero 2020 tú como entidad, conforme a las bases y conforme al contrato y conforme al reglamento que en enero 2020 está vigente, tú le otorgaste como entidad pública el 10% del adelanto. ¿Ok? Ahora esta actividad de obra pública se encuentra reactivada. ¿Ok? Entonces, el contratista te solicita este adelanto. Este adelanto que te solicita bajo esta directiva 5/2020 solo será del 5% para cumplir con el 15% que actualmente esta directiva permite. Lo mismo para materiales. Si en el mismo ejemplo, en enero de este año, tenemos que la entidad le otorgó el adelanto de materiales de 20% y actualmente ya se reactivó esta obra pública y se viene ejecutando, entonces se tiene que otorgar el saldo, que será el 5%. Y por supuesto se tiene que cumplir lo que dice la norma y también la directiva, se debe presentar la garantía. En los ejemplos que estamos conversando, será por la garantía, del saldo, del 5%. Existe otra consulta de Persia Letsis. Para el reinicio de las obras, es necesario que la entidad realice las modificaciones en el contrato de obra y comunicarle al contratista. La otra consulta: ¿qué pasa si durante el reinicio de obra el supervisor se infecta con el virus? La obra debería paralizar ante la ausencia del mismo. A ver, primero la consulta anterior.
La vuelvo a leer. Consulta de Percy Alexis. Para el reinicio de las obras, es necesario que la entidad realice las modificaciones en el contrato de obra y comunicarle al contratista. Aquí una precisión. De acuerdo a la obra pública y como estamos dentro del Estado, la entidad no puede imponer una modificación, salvo que sea adicional, salvo que sea reducción, porque eso son cláusulas exorbitantes que la ley faculta a la entidad a que se puede imponer. Pero en los otros casos de otras modificaciones, como en este caso, lo que tiene que suceder es una adenda en especial y esta adenda tiene que ser coordinada entre las partes. Esta adenda tiene que cumplirse todas las medidas de seguridad y tiene que cumplirse todas las medidas de prevención. Entonces, la entidad no es que le va a imponer al contratista, la entidad va a coordinar con el contratista de acuerdo a todos los protocolos sanitarios que existen y que van a seguir existiendo para que se pueda modificar y actualizar el contrato bajo el equilibrio económico financiero. Por supuesto, esto es diferente en el caso que el contratista solicite la ampliación de plazo en virtud de la Directiva 5/2020. Entonces, todo tiene que tener este margen legal. No es que la entidad va a obligar a modificar el contrato, ¿no? Una vez ya firmado el contrato, ya es un acuerdo entre las partes y debe cumplirse. Si se va a modificar el contrato, tiene que modificarse de acuerdo a lo que dice la Ley de Contrataciones del Estado y se puede modificar por un adicional, la entidad lo puede sustentar y puede imponer al contratista una reducción, la entidad lo puede sustentar y puede imponer al contratista una ampliación de plazo, pero eso no lo impone la entidad, eso el contratista lo solicita, lo sustenta, lo justifica, lo cuantifica, la entidad lo evalúa y de ser el caso se aprueba. Eso también puede generar una modificación en el contrato, pero puede suceder otras modificaciones. Esas otras modificaciones tiene que tener un acuerdo entre las partes, tiene que haber un sustento técnico, un sustento legal, y si es que es necesario bajo esta modificación modificar el precio, sí o sí, y de manera indelegable, el titular de la entidad lo tiene que aprobar. La siguiente consulta de Percy Alexis es, ¿qué pasa si durante el reinicio de obra el supervisor se infecta con el virus? La obra debería paralizar ante la ausencia del mismo. Aquí hay que precisar dos escenarios. Uno, si el supervisor es una persona natural y otro, si el supervisor es una persona jurídica. Si el supervisor es una persona jurídica, entonces así el que haya sido representante de este supervisor esté infectado con el virus, la persona jurídica como ente ficticio igual puede nombrar a otro como reemplazo de este representante anterior para que pueda ejecutar la obra. Esto es si es persona jurídica. Si es persona natural, entonces aquí lo que tiene que suceder es, se tiene que aplicar lo que menciona el reglamento, de que de manera excepcional se pueda continuar la obra con el inspector, solo de manera temporal, mientras se pueda contratar al, al reemplazante de este supervisor como persona natural. Lo que demore esta nueva contratación, mientras paralelamente el inspector de la entidad, el funcionario público correspondiente de la entidad, tendrá que asumir estas funciones. Si es que no se puede, por diversos motivos, también está infectado con el COVID o se encuentra en una provincia lejana o está en confinamiento, entonces en este caso tendrá que existir una paralización o un acuerdo entre las partes para suspenderlo mientras se pueda contratar al reemplazante del supervisor de obra como persona natural. Otra consulta de 6.7. ¿Existe algo legal que ampare a los constructores para poder cobrar los costos adicionales en bioseguridad? Sí, es lo que estamos conversando, la Directiva 5/2020 que menciona, que fue aprobada en OCE el 19 de mayo, es lo que estamos conversando. Es un plazo que se debe presentar 15 días cuando se levanta el estado de emergencia en caso la obra corresponda o en el caso que la actividad ya haya sido reactivada por el Decreto Supremo 80/2020, ya están corriendo los 15 días para solicitar esa ampliación de plazo y a la vez ahí se tiene que justificar
todas las medidas de prevención de bioseguridad, medidas de prevención en general, puede ser bioseguridad, higiene, salud, seguridad en el trabajo, etcétera. Todo eso tiene que ser justificado. La directiva no puede ser tan específica porque existen diversos supuestos en la realidad. Y en el caso que es obra privada, el sustento primero es lo que menciona el contrato, lo que menciona las bases privadas. Suelen existir cláusulas de caso fortuito o fuerza mayor y un procedimiento reglado para sustentar ello. Por supuesto, también tiene que justificarse, tiene que sustentarse con los documentos correspondientes para cobrar estos costos adicionales en prevención, no solo bioseguridad, en prevención en general. Y en el caso que en la cláusula puede suceder, no, en el contrato no existe una cláusula, se aplica supletoriamente el Código Civil. Otra consulta de Víctor. Yo trabajo para un subcontrata. Los sobrecostos por la cuarentena se los derivamos a nuestro cliente. Y este nos indicó que los sobrecostos los aprobará si su cliente, que es el Estado, lo aprueba. ¿Qué procedimiento se debe realizar para que me aprueben los sobrecostos? Muy bien, aquí lo que hay que hacer es una precisión. Esta es la entidad pública, este es el contratista. Entre ellos existe un contrato público, un contrato administrativo derivado de una licitación pública en la cual este contratista ganó. Muy bien, la norma permite que este contratista pueda subcontratar con uno o más subcontratistas, siempre no pasa el porcentaje establecido en la ley, para que este contratista ejecute la obra ante la entidad. Muy bien, entonces Víctor pregunta, ¿qué pasa? Él trabaja para un subcontratista, entonces estos subcontratistas tienen una relación contractual no con la entidad, tienen una relación contractual con el contratista. Entonces, estos subcontratistas responden ante el contratista, tienen un vínculo contractual entre ellos. Lamentablemente, estos subcontratistas no pueden ir directamente contra el Estado, porque el Estado lo que simplemente les va a responder es: mi contrato es con el contratista, mi contrato no es con el subcontratista. Entonces, este es brevemente la última consulta entre el Estado. En el Estado tiene una relación contractual con el contratista y esta relación es diferente a las relaciones que existen entre diversos subcontratistas con el contratista. Entonces, respondiendo a la consulta de Víctor, lo que tiene que aplicar es el procedimiento establecido entre el contrato firmado entre los subcontratistas y el contratista. No puede ir directamente con el Estado. Puede darse el caso que no exista contratos entre estos subcontratistas con el contratista, o puede darse el caso que sean unos contratos muy simples, que no se haya previsto estos procedimientos de caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, en este caso, lo que tendrían que realizar es aplicar supletoriamente lo que menciona el Código Civil, que entre el contratista y el subcontratista es una relación privada, no es una relación pública con el Estado. Al ser una relación privada, el contrato no es necesario que esté por escrito. De manera tácita puede existir un contrato entre los subcontratistas con el contratista. Entre ellos pueden generar una demanda debido a la aplicación del Código Civil. ¿Y por qué? Porque la relación, el vínculo es privado entre el contratista y los subcontratistas. La relación entre el contratista con el Estado es, eh, es distinto, es una relación contractual, perdón, es una relación administrativa, es una relación pública. Bueno, se está yendo el tiempo, así que lamentablemente tengo que hacer unas pequeñas conclusiones, no puedo seguir todavía ahondando el tema de la pandemia, el tema de las disposiciones gubernamentales, de confinamiento, inmovilización social en las obras públicas, su impacto da para mucho más. Solo quiero que tengan en cuenta lo siguiente, no toda obra pública está paralizada.
ya existen obras públicas dentro de este estado de emergencia que, de acuerdo al Decreto Supremo 80/2020, ya se han reanudado en mayo. Probablemente en junio se emita otro decreto supremo en la cual otro grupo del sector construcción se reactive y así sucesivamente julio, agosto y lo que corresponda. Esto es indiferente del estado de emergencia, puede suceder ello. Eh, Otra precisión, estemos en obra pública o en obra privada, los costos a cuantificar en ambos casos tienen que suceder, porque en la realidad ambos son una obra, solo que la forma como se contrata, las reglas son distintas, pero en ambos se debe cuantificar, en ambos se debe cumplir las medidas de prevención, los protocolos de seguridad, los controles. ¿Por qué? Porque son decretos supremos que emite el gobierno para todas las obras, no discrimina entre obra pública o entre obra privada. Y finalmente, hay que tener en cuenta de que la obra pública puede estar en ejecución o puede todavía estar en licitación. Como lo hemos venido conversando en todo el webinar, son distintas las suspensiones, son distintas las reactivaciones, dependiendo si se encuentra en la fase de selección, en la fase de perfeccionamiento del contrato o en la fase de ejecución de obra pública. Muy bien, si no tienen más preguntas, yo he terminado mi webinar, así que estoy muy, estoy muy agradecido con su atención y cualquier otra consulta, cualquier otro detalle o duda que tengan, pues pueden consultarme o pueden ingresar a la página del estudio, que es Torres Zavala Abogados, o mandarme un correo y una consulta de Percy Alexis. Antes que me vaya, los precios unitarios contratados indican un rendimiento por partida contratada. Al bajar los rendimientos, los precios unitarios aumentarán. La entidad debe reconocer esta diferencia de precios unitarios al contratista, o sea, debería reconocer el mayor costo de los precios unitarios. La respuesta es, de acuerdo a esta directiva 5/2020, sí, lo debe reconocer. Sin embargo, debe ser justificado, debe ser sustentado y debe sustentarse lo que es la relación entre equilibrio económico financiero entre el contratista y la entidad desde antes que inició la cuarentena, desde antes que inició el estado de emergencia, cómo era la circunstancia social, económica, financiera en esa obra y en esta época, después de que está la reactivación de las actividades o una vez que termine la cuarentena, cómo es esa circunstancia social, económico, financiera. Entonces, estos costos van a variar. Y si son las partidas por precios unitarios, pueden variar. ¿Por qué? Porque es una relación de equilibrio económico-financiero, es un tema de equidad, pero eso debe ser sustentado. Gran parte de los problemas que suceden en el día a día es que el contratista sí tiene la razón, solo que por temas formales se declara improcedente porque no lo presentó dentro del plazo, porque lo presentó dentro del plazo, sin embargo, no lo justificó, o solicitó el adelanto, o solicitó el adelanto directo de materiales, pero no presentó la carta fianza. Entonces, a veces, no es que el contratista no tenga la razón o en la realidad no exista insumos o herramientas para solicitar estas ampliaciones de plazo o los mayores costos. Lo que sucede a veces es que no tienen una asesoría correspondiente y es por temas formales que al final se declara improcedente, no infundada, improcedente por temas formales. Muy bien, eso es todo por ahora. Un gusto, he sido Carlos Torres Zavala, doy pase a la